Uno, dos, tres. Le bajamos, le subimos. Uno, dos, tres. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Sí? Ok. Vamos a iniciar en esta mañana. Es un privilegio, por la misericordia de Dios, poder estar compartiendo su palabra. Para ello vamos a iniciar. Acompáñenme a el libro de Salmos. Salmos capítulo número 32, versículo número 8 y 9. Amén, hermanos. Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra. Iniciamos el año, Señor, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Te pedimos que no nos permitas salir igual que como entramos, sino que ese corazón de piedra o ese alimento que necesitamos sea proporcionado, Señor. Confiamos en ti, que así será, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que anotan, el título de este mensaje en esta mañana es Cuando Dios cambia tus planes. Cuando Dios cambia tus planes. Hermanos, pues iniciamos el año y muchos creo que por ahí hicieron listas, ¿verdad? De propósitos para este nuevo año 2026. Quizás tú no fuiste uno de esos, ¿verdad? No hiciste tu lista de propósitos, o quizás sí, pero muchos sí lo hacen. Muchos dicen, este año mi propósito va a ser cambiar de carro, o va a ser tener un vehículo ya, lo necesito. O este año voy a comprar una casa, o voy a remodelar ya mi casa, ya estuvo bueno. O voy a empezar una licenciatura, voy a terminar mis estudios, o voy a hacer una maestría, un doctorado. O qué tal este año voy a meterme al gimnasio. Este año sí me voy a poner a dieta, pero no solo me voy a poner a dieta, sino sí las voy a cumplir. Ya estuvo bueno, diciembre estuvo cargadito y seguimos y todavía me falta la rosca. No, ya no. ¿Sí? Este año, hermanos, déjame decirte que fue mi propósito, iniciaré a servir en la iglesia, en un ministerio. ¿Qué ministerio me tocará? Quizá el de pastor. Voy a hablar con Luciel, Dios me llamó al pastorado. No, baños no, yo no voy a limpiar baños. ¿Cuál es el propósito, verdad? Que Dios te está llevando, pero, en fin, el propósito que tú tienes para este año 2026. Sea cual fuese el propósito, hermano, déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo te sientes cuando Dios cambia tus planes? ¿Cómo te sientes cuando existe un acontecimiento en tu vida que no es lo que esperabas? Algo radical,
algo que sucede en un momento. No es algo que a lo mejor se viene dando, sino que ocurre. Cuando Dios cambia o impide nuestros planes, hermanos, siempre es para su gloria y para nuestro bien. Escúchame de nueva cuenta. Cuando Dios cambia tus planes, es para su gloria. Digan conmigo, para su gloria y nuestro bien. Me parece que a veces no entendemos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar en la Biblia algunos hombres de Dios que Dios usó y que sus historias son muy reconocidas. La mayoría de cristianos, o quienes nos decimos ser cristianos, conoce. Para ello empezaremos con una historia, o más bien un poco de su historia, de la vida de Moisés. ¿Sí? ¿Qué pasa con el buen Moisés? Dios cambia el estilo de vida de Moisés. Acompáñenme al libro de Éxodo, vamos a leer un poquito. Éxodo capítulo número 2, versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el 15. Le digo a los adolescentes, vamos a leer más Biblia que lo que leyeron en la semana. Nomás les da risa, yo creo que, no sé por qué les dé risa, pero... Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo aquí? O más bien dicho, ¿qué vio Moisés? ¿Qué estaba presenciando ahí Moisés? ¿Sí? Dice que observó, estaba viendo que golpeaban a alguno de sus hermanos. Y yo decía, a ver, Moisés, yo creo que no era la primera vez que veía que golpearan a uno de sus hermanos. Yo creo que él ya lo había presenciado algunas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cuál era la diferencia aquí? Por eso es interesante, hermanos, a veces cuando escudriñamos la palabra de Dios podemos entender un poquito más acerca de lo que Dios nos está hablando. Y aquí la palabra golpear me retumba a mí porque nos vamos a dar cuenta que en el original habla de quitar la vida. ¿Sí? Entonces Moisés estaba presenciando cómo le estaba quitando la vida a uno de sus hermanos. Entonces ahora sí puedo entender un poquito más cómo actuó Moisés. ¿Sí? Seguimos. A uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí la palabra matar es la misma que se usa para golpear en el original que vimos en el versículo anterior. Fíjense el Moisés, era abusadillo, voltea a todos lados, a ver, ¿dónde? Así como cuando a veces te vas a pasar un alto o un semáforo y volteas para todos lados y hasta el retrovisor y de repente aceleras y vamos, nomás escuchas. Así estaba el Moisés viendo a ver quién lo veía y ya vio que nadie. ¿Y qué hace Moisés? Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Así nadie se da cuenta, ¿verdad? Que al cabo arena había mucho. Al día siguiente
salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Sí? En un instante, la vida de Moisés cambió. Y en un instante, tu vida también puede cambiar. La vida de Moisés era de lujos, era de esplendidez, ¿sí? Él era hombre de renombre, ¿sí? Imagínense, yo creo que no batallaba como nosotros por la comida, quizá. No batallaba tanto en su trabajo como nosotros. Igual y no madrugaba, lo que no nos gusta madrugar, ¿sí? Él tenía una vida cómoda, ¿sí? O su estilo de vida, decimos ahora, era bueno, ¿verdad? De Moisés. Pero de repente, ese día, algo pasa que cambia absolutamente todo. ¿Sí? Ese acontecimiento donde él le quita la vida a una persona, que por cierto, vamos a recalcar algo aquí en esta historia, ¿eh? A Moisés lo observan, pero ¿quién observó a Moisés? Según lo que leímos. Sus hermanos, ¿verdad? Eran bien argüenderos, ¿sabías? Sus hermanos, su misma familia, lo acusaron. Porque la Biblia nos enseña y dice: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? No nos dice qué pasa después, pero da a entender que el faraón se entera de la situación. Entonces, ¿cómo se enteró? ¿Moisés fue y anunció lo que hizo? No, Moisés cubrió, enterró. ¿Cómo se enteró? Con los hermanos, ¿verdad? Cuidado, ¿eh? Pero eso provoca un cambio radical en su vida. La palabra que les decía ahí, golpear, es naka, la que se usa, y significa golpear, matar, quitar la vida fuertemente. Y vamos a entender cuando cambia la vida de Moisés algo. Ustedes saben cuánto tiempo pasó después de que Moisés salió de Egipto, que se fue a la tierra de Madián. 40 años, hermanos. Y yo me imaginaba, siempre leía la historia y yo decía, bueno, pues rápido, ahí ya se fue y en su camino ya se encontró ahí en el pozo a su futura. Yo me imaginaba la historia así, pero la Biblia efectivamente nos enseña que pasaron 40 años. ¿Sí? Esto lo vemos en Hechos, capítulo 7, versículo 30. Se los leo por el tiempo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, la vida de Moisés cambia radicalmente, ¿sí? Y se va a Madián. Madián era un pueblo, era una
ciudad muy árida, y su principal, o a lo que ellos se dedicaban, era el comercio. De hecho, Moisés encuentra ahí a Séfora, y Séfora se dice que era cusita, era etíope. Dicen los historiadores que probablemente era de piel morena. Y si te vas al lugar de Madián, actualmente habla de que tiene mucho oro. Y actualmente sigue teniendo esa región mucho oro. Pero bueno, son 40 años los que pasan, ¿sí?, después de esa situación que estamos leyendo y que cambió radicalmente su vida, ¿sí? Ya no era el mismo Moisés. Algo ahí pasó. Pero ¿qué me dicen de José? La vida de José también cambió, ¿sí? Acompáñenme a Génesis capítulo 39, versículo número 1. En adelante, dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Miren, a qué grado, ¿verdad? Ninguna preocupación, solo del pan que comía. Imagínense, ¿quién quisiera esa vida? No voy a preocupar de nada ahora. ¿Qué voy a comer el día de mañana? Qué estrés, no sé qué voy a comer. ¿Será unos camarones o carne? O no, recuerda que me puse a dieta por el año, mejor una ensalada. Estaba preocupando por qué van a comer el día de mañana. Fíjense a qué grado llegó la bendición que Dios le daba a José, le daba a él por medio de José. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había
huido fuera, llamó a la casa, a los de la casa, y les habló diciendo, fíjense que no había nadie de los de la casa, y después sí había. Yo creo que ella, como que les dijo, espérenme tantito afuera. ¿Sí? No lo dice la Biblia. Yo creo. ¿Sí? Van a decir, el Juan anda diciendo herejías. Dice, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¿Se han preguntado cómo tenía la ropa de José? ¿Por qué tenía la ropa de José? ¿O cómo salió José corriendo? Digo, los adolescentes, se los dejo de tarea. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Cambio radical. También de estar bien en su trabajo, de repente no tenía trabajo, y no solo no tenía trabajo, sino ya estaba en la cárcel. ¿Te has quedado sin trabajo? Dios mío, es que, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo se está complicando, pues yo confío en ti, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? O de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Hasta aquí. Juan, es que hace un año vieras mi negocio, vieras yo cómo estaba, vieras todo, y de repente un cambio radical. Así fue el cambio de José, un cambio radical. De estar en su trabajo, porque entró a la casa para hacer su trabajo, lo que era su responsabilidad, ¿dónde terminó? En la cárcel. Dios lo mandó a la cárcel. Su vida cambió radicalmente. José se encontraba cómodo, quizás. La Biblia no lo dice, ¿no? ¿Y qué pasa con Job? Con Job. ¿Qué pasa con la vida de Job? ¿Cómo estaba su vida? Job capítulo 3, versículo 25. No creen que se me olvidó el versículo base, ¿eh? Ahorita entramos de lleno ahí. Entonces, llevamos a Moisés y José también con cambios radicales de tener un buen trabajo, termina en la cárcel. Job capítulo 3, versículo 25 en adelante, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Dios cambió todo el entorno de Job. ¿Y qué pasa con todos sus propósitos de año nuevo? Cuando Dios cambia todo sus planes, tus planes. ¿Qué pasa con tus propósitos cuando Dios cambia tu entorno?
Yo llego a las 8:45, iniciamos la reunión de oración y yo no veo a los hermanos que estoy viendo ahorita. Y creo que muchos no tuvieron ese propósito de año nuevo, ¿eh? Es decir, acudir a la oración. Siempre le digo a los hermanos, vamos a orar, hermanos. Esas son las necesidades que tenemos de oración. ¿Quién me apoya orando por? Y el mismo hermano, el mismo hermano, el mismo hermano. Pero si Dios cambiara radicalmente tu entorno, quizás estarías aquí a las 8:45 de la mañana. Entonces me quedó claro que muchos no hicieron ese propósito. Espero Dios esté hablando a su vida. Job, capítulo número 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se lavaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miren, también eso le preocupaba mucho a Job, ¿verdad? Sus hijos. ¿A ustedes les preocupan? ¿Mucho o poquito? No, mi hijo me preocupa mucho, voy a ver en qué escuela lo voy a meter, pero no te levantas a orar con él. Pero la escuela sí, porque la educación. O es que mi hijo debe de comer esto, verduras, frutas. Pero lo dejas que esté en YouTube ahí viendo cosas que no. El YouTube Kids. Job se preocupaba. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace algo con tu hijo? Cuando hay situaciones que no controlas, cuando Dios cambia tu entorno. Ahorita lo tienes, luego no lo tienes. ¿Dejas de hacer tus propósitos? Hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, de hombres de Dios que pasaron o tuvieron entornos muy complicados y que marcó un parteaguas en su vida. ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que este año, hermano, van a pasar situaciones que van a cambiar tu entorno. Tú no puedes seguir viniendo aquí el día del Señor los domingos durmiéndote las enseñanzas. No puedes. Duerme bien, descansa bien el sábado, porque el domingo es el día del Señor. No puedes salir de aquí igual. No puedes, hermano. Quizás solo Dios va a hacer que cambie ese trabajo en el cual tienes tu confianza, que cambie esa persona en la cual estás confiando, que cambie tu entorno para que puedas cambiar tú. Dice mi papá, ¿y qué necesidad hay de eso? Hermanos, vamos iniciando el año. Yo espero el siguiente domingo, las 8:45 de la mañana, y verlos a todos ustedes en la oración. Dense el tiempo. Porque si no, pues ahorita vamos a ver qué pasa. Estos ejemplos son para que estemos conscientes que nuestra vida, la vida de nuestro hermano, puede cambiar radicalmente. Salmos
regresamos al pasaje base, que es Salmos, capítulo 32, versículo 8 y 9. Y ahora sí nos vamos a aventar un clavadito en la escritura, en la palabra de Dios. Y dice el salmista, el Salmo 32, se cree que fue escrito por el rey David. Y el rey David dice estas palabras en el Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes qué va a pasar este año? Dios está fijando sus ojos sobre ti. Aunque pienses que no, porque a veces nada más lo decimos, se vuelve un cliché cristiano. Pero entienda lo que así es, que esto realmente sucede. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Y Dios nos va a hacer entender por qué cambia nuestro entorno, por qué te tiene que quitar ese trabajo. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué te bendice más? Van a pasar muchas situaciones este año en tu vida. Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Ok, Dios nos va a hacer entender, nos va a hacer comprender. Dice el salmista, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando la palabra de Dios dice te haré entender, usa una palabra que es sacal y significa ser prudente. Significa prestar atención. Significa inteligente. Entonces el salmista está diciendo, te haré inteligente, te haré prudente. ¿Para qué necesitamos ser prudentes e inteligentes? ¿Para qué? Porque Dios nos va a enseñar un camino que debemos andar. Por eso necesitamos prudencia, por eso necesitamos inteligencia, por eso necesitamos acudir a Dios. Cuando nuestro entorno está cambiando, en medio de la enfermedad, acude a Dios. En medio de una necesidad, acude a Dios. Trabajo haciendo algunos requerimientos. Y me ha tocado como unas 6 veces ir a cancerología. ¿Sí? Y donde voy a dejar ese requerimiento específicamente es en una institución que es ayuda para las personas con cáncer. O sea, cuando les falta recursos para algún medicamento o algo, acuden ahí y se los dan más barato o se los proporcionan dependiendo de la necesidad. Y me ha tocado ver cómo llegan las personas y dicen, oh, es que mi vida cambió. Apenas hace 2 días me enteré de esta situación y por eso ya estoy aquí pidiendo ayuda porque no sé qué voy a hacer. Y de varias edades, porque los adolescentes, hablo yo con ellos y les digo, se creen eternos. Ellos sí se creen eternos. Entonces Dios nos va a hacer inteligentes, nos va a hacer prudentes, va a hacer que prestemos atención al camino que debemos andar. Dice, y te enseñaré el camino que debes andar. Ahí la palabra enseñar es yará. Significa erigir.
El nombre de la Torá se deriva también de esta raíz. ¿Y qué es erigir? Erigir habla de una señal. Dice, te haré inteligente, te haré prudente y te voy a señalar. Te voy a indicar cuál es el camino que debes andar. Entonces, iniciando este año, déjame y te digo que ya no tienes excusa porque estás consciente que Dios, por medio de su palabra, te va a indicar qué camino debes andar. Te va a señalar, fíjense, es erigir. La Torá es como la dirección que le debes de dar, el sentido que le debes de dar a tu vida, o a tus problemas, o a tu entorno. Dios te va a mostrar. Te instruiré en el camino bueno y recto, en el camino que debes andar, que debes transitar, que debes ir, cómo debes de comportarte, habla también. Yo te haré inteligente, prudente y sabio, asimismo dirigiré y te instruiré en el camino que debes caminar. O sea, no está tan difícil de entender, ¿verdad? No está difícil de entender. Pero pidámosle a Dios esa inteligencia, esa prudencia. Seguimos adelante. Versículo 9. De ahí de Salmos 32. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué? Si no, no se acercan. No seáis como el caballo o como el mulo. No como mi señora cuando a veces me dice, ay, no seas mulo. No, ese no, ¿eh? Miren, como encargado de adolescentes, me he dado cuenta de algo. Todos sus angelitos, si yo pudiera, y yo creo que ustedes también, yo creo que sí les pondríamos o los sujetábamos con cabestro y con freno. Dice, no seáis como el caballo. ¿Por qué Dios nos deja en su palabra esto? ¿Qué pasa con el caballo? Mi abuelo materno tenía un rancho, eran como unas 800 hectáreas cerriles. Cuando estaba niño, íbamos a visitar, nos quedábamos en vacaciones allá en esa serranía, en Jalisco. Y mis abuelos tenían como unos 20 más o menos, 20 machos, le decíamos nosotros, a los mulos, que es la cruza de la yegua y el burro. ¿Sí? Y los usaban para trabajos fuertes, forzados. ¿Sí? Y mis tíos tenían como, en general, como unos 3 caballos. Y veíamos el porte del caballo,
el porte del mulo, y también mis abuelos tenían unos asnos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Nosotros nos subíamos a estos animalitos y a veces no tenían ese freno, porque no había la economía para que todos tuvieran ese freno, sino simplemente tenía una soga ahí que se les hacía como tipo bozal y con eso lo direccionabas, ¿verdad? Pero cuando te tocaba uno de esos, ibas como temeroso, como diciendo, ¿y este a qué horas corre, verdad? ¿Y qué va a pasar si se agarra corriendo? Porque no entendían. Y me di cuenta que necesitaban el freno. Inclusive en alguna otra ocasión, ahí por Piguamo, en un pueblo que se llama Padilla, nosotros estábamos acostumbrados a subirnos a ese tipo de animales que les comento, pero no a un caballo bien, se puede decir caballo de sangre. Y una vez estando ahí en ese pueblo, que fuimos a visitar a unos amigos de mis papás, mi hermano y yo se nos ocurre subirnos a uno. Entonces, yo me acuerdo que yo iba en ancas, se dice, la parte de atrás, y mi hermano iba ahí montado. Y pues nos ganó la adrenalina, llevábamos por ahí el chicote, y dale, y empezó, no sé, los que se han subido a los caballos, como que ese movimiento. Y en eso, mi hermano le jala y el caballo ya no entendió. Y ya no era este movimiento, ya era este. O sea, nosotros nomás nos agarramos y no había algo que lo pudiera detener. Y no lo detuvo nada hasta que no llegó a su casa, por así decirlo. Solito se fue y gracias a Dios no nos pasó nada. Ahí nos agarramos, pero me di cuenta que inclusive a veces ese animal, aunque tengas ese freno, no obedece. Entonces, inclusive tú, cuando Dios está transformando tu entorno, no obedeces, no pasa nada. Sigues el mismo ritmo. Sigues actuando exactamente igual. Nada te detiene. Nada. Y así yo decía con el adolescente, como que les quieres dar y todo, y no los detienes. Y les enseñas la palabra y les dices y no. Pero ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu entorno? Entraste el año y dijiste, gracias Dios. Mi trabajo, gracias. Todo bien, Dios, todo bien. Gracias, a ti sea la gloria. Y el domingo a las 8:45 no estás aquí en la oración. Gracias, Dios, porque has sido fiel conmigo. Mi trabajo, me sustentas, todo. Pero no me voy a levantar mañana a leer la Biblia, Dios. Eso, si mañana a madrugar a orar, no, Y leer la Biblia a ver si no estoy tan cansado cuando termine el día, A ver. El caballo necesita un freno, hermano. Una embocadura para la comunicación y el control por parte del jinete, ya que este objeto metálico dentro de su boca le permite al jinete dar órdenes sutiles para girar, para reducir velocidad a través de la presión en las riendas sin necesidad de una fuerza excesiva, asegurando la seguridad y la dirección del animal. Fíjense cómo Dios a veces nos habla de formas sutiles, pero no entendemos. Y de repente estuve leyendo algo acerca de los caballos y algo que se me hizo muy interesante, hermano, se lo comparto. Dice que un caballo que acepta bien el freno
tiene espuma en su boca y mandíbula relajada, que acepta bien el freno. Y esto ocasiona, cuando tiene la mandíbula relajada, que al primer testerión, al primer leve movimiento, él entienda la orden, ¿sí? Indica que está aprendiendo, que el caballo está aprendiendo, y también indica que está confiando en el jinete. Fíjate lo que indica, ¿eh? Indica que está aprendiendo y confiando en el jinete. ¿Quién nos está direccionando? ¿En quién estás confiando? Si Dios te cambia de trabajo, gloria a Dios, pero entiende ese leve movimiento. Entiende, si Dios te da alguna enfermedad, entiende, comprende, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar este año, hermanos? ¿Cómo siguen sus propósitos? A ver, ¿cuántos? A mí, digo, me encanta hacer propósitos de año. Les voy a decir por qué. Porque me doy cuenta de cómo mi carne rompe todo. ¿Sí? Hay algo dentro de mí que se esmera y que quiere. Y muchas veces no. Digo, Dios. El tema central para este año, donde Dios está hablando en mi persona, es mi familia. ¿Sí? Y cuando hacía este mensaje y Dios me mostraba y me decía, yo te haré entender y te enseñaré en qué debes andar, en qué camino debes andar. Y cuando en la segunda parte me decías, no seas como el caballo, dije, Dios, perdóname. ¿Sabes qué? Yo no soy como el caballo, Dios. Yo soy peor. ¿Sí? Y aunque sienta a veces el dolor aquí, no quiero cambiar de dirección. No quiero. Y aunque me has dado la inteligencia y me has hecho comprender tus caminos, a veces no quiero. Perdóname, Dios. Perdóname. El freno es algo personal. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno tiene su propio freno, o tenemos nuestro propio freno, ¿sí? Algunos van a entender con un jaloncito pequeño, algunos necesitan jalones más fuertes. Entonces así es como volteamos a ver la vida del hermano y decimos, yo no sé cómo el hermano puede pasar por esta situación y se mantiene firme. Sobre el final, hermanos, cuando Dios cambia e impide nuestros planes, siempre es para su gloria y nuestro bien. Siempre. ¿Qué pasa con la burra de Balaam? Y quería darle por ahí. Y quería estar ahí, y lo jalaba, y la jalaba, y le decía por ahí, no, por acá, y la burra se apartaba. Y nos enseña la Biblia que a veces se presionaba ahí como en un tipo pared, por así decirlo, y el pie lo aplastó. Y se enojó tanto que agarró un pedazo ahí de un palo y quería quitarle la vida.
¿Por qué no vas para acá? Hasta que Dios le da entendimiento, le quita el velo. Cuando Dios te jala y te mueve, Dios te va a hacer entender. Que no quieras tú entender es diferente, pero vas a comprender por qué estás pasando la situación. Oye, eres bien rencoroso, y te siguen pasando situaciones y ahí sigues guardando rencor, y Dios, ¿por qué? Voltean todos y estás lleno ahí de orgullo, estás amargado. Y algo que yo no comprendo, se los comparto. A nivel personal, estuve en... Perdón. Estuve en Ciudad Guzmán sirviendo en una casa hogar por un año. Y cuando estaba en esa casa hogar, en la iglesia donde pertenecíamos, pues llegaban varios o impartían varios métodos. Y en uno de esos métodos me tocó el de liberación. ¿Sí? Y ya fueron varios pastores de la región y me tocó un pastor, que no voy a decir el nombre. Y en la liberación te llevaban o te tocaba con una persona, y en la liberación te llevaban a la infancia como si fueran psicólogos. Te llevaban a la relación con tus padres, relación con tus hermanos. Y decían, es que tú traes eso traes ahí, y ese es un demonio, este es un esto es un otro, hay que liberar. Y yo decía, Dios, yo estoy consciente de toda esa situación, sí, de mi infancia, de mi juventud, de todo, pero yo sé que tú diste tu vida en la cruz, y que en la cruz quedó todo. ¿Por qué tengo yo que seguir arrastrando cosas? Todo lo dejé en tus manos. La obra de Dios es perfecta. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y empieza a cambiar panoramas, empieza a cambiar circunstancias en nuestra vida que nos van puliendo y nos van haciendo más como Cristo. Entonces, ¿por qué seguir amargados? ¿Por qué seguir con rencor? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Ya van varios temas que el pastor nos ha instruyendo, nos ha estado instruyendo, y de verdad son temas doctrinales, y creo que nos ha puesto bases muy sólidas para que este año, hermano, de verdad seamos una iglesia diferente, totalmente diferente a la del año pasado. No podemos seguir con las mismas actitudes en esta iglesia. El hermano Raúl tocaba un tema muy importante. Dios está hablando de mi vida el domingo pasado, y dándole un seguimiento a esto, hermanos. No podemos seguir igual como iglesia. No podemos seguir llegando a la misma hora en la oración. No podemos seguir nada más alimentándonos los domingos. No podemos seguir con aquel dolor que traemos, con Dios jalándonos y nosotros sin entender. Nosotros debemos ser capaces de cualquier ligero
vaya, cualquier orden, por muy ligera que ésta sea, ser obedientes, poder discernir. No necesitas que te jale Dios con las dos manos para entender. Porque en aquella ocasión que yo les cuento, y Marco le decía, pues cálale, pues cálale. Pues frena, pues ni que fuera carro, ¿verdad? Dios va a transformar tu vida. Dios va a transformar tu vida este año. Va a haber cambios en tu vida porque no hay un avance en ti. La Biblia lo determina como procope, usa esta palabra, un avance. Sigues exactamente igual. El rey David le pasaban circunstancias y él cambiaba, y la volvía a regar, pero ¿a poco tú quieres obedecer todas las órdenes de Dios? No, algunas sí somos bien fáciles, las obedecemos, ¿verdad? Cuando nos conviene, decimos. Termino con Pedro. Cuando su propósito de cuidar a nuestro Señor Jesucristo, cuando sacó una espada que dijo, ahorita, y cortó una oreja, y de repente un día, negó a su Señor. Y a partir de que negó a su Señor, su vida cambió. Y fue tan tremendo ese cambio que el mismo Señor Jesucristo, yo he rogado para que tu fe no falte, no mengue. Hermanos, no tenemos una varita mágica. El pastor no tiene una varita mágica como para decir, voy a arreglar todo, voy a cumplir los deseos de todos. No. Pero se preocupa por darnos el alimento y nosotros con ese alimento debemos de dar fruto. Entonces, yo me voy a dar cuenta el siguiente domingo si Dios ha estado hablando en tu vida o no, y voy a ver si Dios va a cambiar de manera radical tu vida para que seas obediente. Porque dice la Biblia que por lo que padeció, fue obediente. La advertencia es no ser como el caballo. El caballo es un animal, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de entenderlo. Debemos de comprenderlo. Padre y Señor nuestro, en este día, este domingo, queremos exaltarte a ti. Que por tu infinita misericordia y amor que has tenido con nosotros, para nosotros, Señor, podemos estar reunidos en este día y alimentarnos. Este alimento que recibimos, Señor, tu bendita palabra, quede guardada en nosotros. Que al pasar los meses podamos recordar y decir el primer tema del año. Mira que nuestra confianza estuviera en ti, que eres nuestro jinete, el jinete de nuestra vida, que nos direccionas a nosotros, y que por más rebelde, por más corazón duro, Señor,
Tú nos vas a llevar a tu camino y vas a cumplir el propósito, porque todo lo que nos sucede, Señor, en esta vida es para tu gloria, para glorificarte a ti, y todo es para nuestro bien. Todas aquellas cosas que nos suceden ayudan a nuestro bien, a cumplir nuestro propósito, Señor. Permítenos ser mejores patrones, ser mejores empleados, mejores padres, mejores madres, mejores hermanos entre nosotros. Y que nuestro propósito de este año real sea pasar más tiempo contigo, Señor. Que no necesitemos de cosas para acercarnos a ti, sino que nos acerquemos a ti, Señor, voluntariamente, animados. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos de la reunión, hermano. Por favor, recuerden en la parte de atrás, lo que se está vendiendo es para apoyar a los jóvenes, los adolescentes. Entonces, invítale al hermano